Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo estás, amiga? Bien, ¿y tú? Muy bien, amiga. Ya trasnochada, pero bien. ¿Qué tal nos va cómo se llama? Nos va pegando esta cuarta temporada. Muy bien, tenemos 2 episodios buenísimos con los que iniciamos. La verdad, la semana pasada estuvimos de manteles largos. Fue un gusto tener aquí a tu mamá. La verdad es que sí, el compartir toda esta información con otras generaciones es súper rico, amiga. A mí me encanta. Sí, bien padre, porque es como llevarnos al pasado y abrirnos. Es un libro abierto, ¿no? Sí. Es como viajar al pasado en una máquina del tiempo y imaginarte todo lo que te van contando. Y yo creo que también como las entiendes, ¿no? De alguna manera su contexto, en la época en la que estaban, cómo era de diferente a nuestro país en ese entonces, ¿no? Cómo ha cambiado y lo que les tocó a ellas y lo que nos toca vivir a nosotros el día de hoy y haces ese contraste. Uh-huh. Entonces, a mí sí me maravilla muchísimo cómo las mujeres de antes hacían todo from scratch, y aún así tenían tiempo para educarnos, para estar con sus esposos, pero también chambeaban muchas de ellas, no tantas cosas y que ahora la verdad, a veces uno dice, ay, ¿cómo le hacían para hacer tantas cosas? A mí no me alcanza el tiempo en el día. Entonces platicábamos, ¿no? Así de, no puedo creer que es el tercer turno y no termino. Sí, o sea, que dices, ¿cómo antes hacía más, no sé, como que tenía el tema del entorno en el que se movía, ¿no? Los roles que jugabas, a lo mejor sí eran en torno a una cocina, a la alimentación, a la educación, ¿no? Al cuidado de los hijos, etcétera, a una casa, pues, a la administración de la casa. Pero ahora no es que demeritemos una u otra, la mujer no es demeritar, pero también, por ejemplo, pero también antes muchas mujeres trabajaban, sí, ¿no? Y hacían muchas cosas y les alcanzaba el tiempo. Sí. Y tenían 10 chamacos. Y te digo que hacían recetas que eran más elaboradas. Y le soplaban al fogón, amigas. Por eso te digo, no nos alcanza el tiempo para hacer muchas cosas. Ni los pulmones. Si lo andas sacando el bote al encender la fogata, no manches. Sí. Pero sí, estuvo muy interesante. Ojalá puedan verlo. Sí, claro. Los que no lo han visto. Y bueno, antes de empezar, les recordamos como siempre que se suscriban a nuestros canales. Recuerden que tenemos YouTube, tenemos Instagram, TikTok, Facebook, tenemos nuestra página de Patreon, a esa hay que suscribirse, que nos ranqueen en todas las plataformas donde aparece nuestro podcast. Recuerden que estamos por ahí en Spotify, en Apple Podcast, en Google Chromecast, creo que se llama. Y bueno, estamos en muchas plataformas. Y ¿de qué vamos a hablar esta semana, amiga? ¡Órala! Ya se escuchó francés ese asunto. Sí, hoy regresamos de viaje a Francia. Muy buenas nuevas fórmulas de cocina francesa para que usted no haga el oso cuando le toque una carta en francés. O sea que iba a ser el volumen 2. Hoy es formulario de cocina francesa volumen 2. Hasta que, amiga, no inventes, dejaste pasar casi una temporada para poder sacar el segundo episodio. ¿De qué hablar? Que de verdad no nos damos a abasto. No, y no me gustaría saturarlos de un solo tema, como siempre les digo. No, siempre aquí va a ser de mole de porque era cocina mexicana. Septiembre, claro. Y lo cerramos muy bien con los chiles rellenos. Sí. Sí. Gran tema, ¿no? Esperemos que les haya gustado muchísimo. Aquí entre nos se acabó el episodio y nos largamos a comer unos chiles rellenos. No nos quedamos con... Bueno, yo no me quedé con las ganas. ¿Tú no has probado los chiles de mi tata? No, de los que hablamos el episodio 1. No, amiga, no me los debes todavía. Y del restaurante de mi madre, pero un día los voy a hacer. Me los debes y los poblanos también me los debes, ¿eh? Los chiles en nogada. Un fotográfico, yo creo, para que los vean, porque son una belleza. Sí, me imagino. Y un trabajo. Sí, tardas como 3 días en hacerlos. El chile relleno no es tan rápido de hacer. No. Simplemente el tatemarlos, el dejarlos que suden un rato y después pelarlos ya es un ratito. No es como que tan sencillo, ¿no? Y luego el relleno y todo esto.
Entonces sí, no es algo que sea tan sencillo. Así es, pero son deliciosos, Ay, ¿no? sí, Y a son mí un me icono. me encantan, sí. Entonces, bien, vamos a dar la vuelta y ahora vamos de viaje a Europa. Vámonos, pues. Y nos vamos a ir a la parte noreste de Francia. Ok. Bueno, vamos a irnos a un territorio que en español se llama Lorena. Ok. En francés se llama Lorraine. Uh-huh. Y por supuesto podemos encontrar en cartas el término Lorraine. Ajá. O a la Lorraine, okay. ¿no? Que significa a la Lorena. Sí. Y se refiere justamente a esta parte de su territorio, que es una región francesa que comprende diferentes departamentos, que son Mosa, Meurthe y Mosela y los Vosgos franceses. Que departamentos para nosotros sería como municipios, para que se entienda, ¿no? Sí, y la región como un estado, ¿no? Uh-huh. Es un poquito más grande. Sí. Es finalmente una región que es también llamada Le Pays des Trois Frontières, que significa el país de las tres fronteras. Porque colinda es el único departamento de toda Francia que colinda con 3 países. Okay. ¿Sale? Tiene a Bélgica, uh-huh. Alemania y Luxemburgo. Uh-huh. Okay. Entonces, pues imagínense la cuestión de la riqueza gastronómica que podemos justamente encontrar ahí. Debo platicarles primero que Lorena ha sido también pobrecito como Italia cuando hablamos con Catalina de Médicis, ¿no? Uy. Ha sido de aquí y de allá. Primero, se la han traído para allá y para acá. En su historia perteneció varias veces al Imperio Romano, pero pues como era frontera de la parte bárbara, uh-huh. fueron invadidos muchas veces. Fueron parte del Imperio Germánico, posteriormente fueron territorio de Alemania, y por qué no, durante las guerras mundiales sus fronteras estuvieron sufriendo justamente idas y venidas, hasta que fue recuperada por Francia después de la Segunda Guerra Mundial. ¿A dónde va, chiquita? Entonces, obviamente, en temas culturales, tanto el idioma como la indumentaria, las costumbres, la gastronomía, tiene guacamole de todos lados. Tiene un poquito de todo, ¿no? Y bueno, gracias a su geografía, en lugares accidentados, valles de algunos lados, fuentes termales, mesetas, bosques e incluso hayas, existen jabalís, setas, diferentes tipos de hongo, arándanos, grosellas y también lugares perfectos para criar ganados bovinos, corderos y cerdos. O sea, por lo tanto, Lorena es reconocida, vamos a ver, con diferentes ingredientes y platillos y técnicas que se ocupan a partir de estos ingredientes. Okay. ¿Sale? Entre ellos, los lorenenses son famosos por ser maestros del ahumado. Uh-huh. Entonces, el cerdo ahumado es un clásico, el tocino igual. Ok. ¿Sí? Son también maestros de la salmuera. Y lechura, por ejemplo, a ellos, cosas que le quedan súper exquisitas. El cerdo es famoso. La sal de ahí, de las minas de sal, también es súper famosa. Ajá. Y con la sal se hacen los ahumados también y las salmueras. Entonces va como conjuntándose una cadenita de procesos. Uh-huh. ¿Sí? Y las terrinas, la producción de salchichas y de fiambres son súper famosos. Sí. ¿Sí? Fiambres. Se caracterizan también por producir huevo. Uh-huh. Sal, productos lácteos derivados de la leche, de res, y también productos con cerdo, así como mermeladas y jaleas. Claro, que por los arándanos y las grosellas. Así es, son las más famosas, ¿no? Sí. En Francia. Por ejemplo, hay un lugar, un sitio específico para este departamento que se llama Bar-le-Duc. Okay. Y Bar-le-Duc es súper famoso para las mermeladas y compotas. Uh-huh. Está así como un puntito que tiene de referencia mermeladas en Francia. Okay. ¿Sale? Muy probablemente en los pasillos de importación de productos puedas encontrar alguno, pero son seguramente caras. Sí. Son caras, ¿sale? Esta se encuentra al oeste de Lorena y se data desde 1344 en un documento que la mermelada de grosella era un dulce muy preciado y escaso. Ajá. Porque el azúcar era muy cara en ese entonces y no necesitaba tanta azúcar para hacerse. Ajá. Era tan preciada y tan delicada que las grosellas, las señoras se salían justamente a los bosques a recolectarlas con mucho cuidado con las manos. Ajá. Y en la madrugada para que no se estropearan, hincadas. Okay. Y ya que recolectaban, ganas de sufrir tenía. Sus productos eran llevados a un segundo turno de mujeres que ya estaban esperando y las cuales
quitaban con una pluma de oca, Okay. con la punta de una pluma, Sí. con eso picaban la grosella Para para sacar quitar el el hueso. hueso. Okay. ¿No? Porque el término de calidad de las mermeladas y las confituras francesas se mide también no solo por la calidad del producto, sino también Que que no tanto lo tenga manoseas. hueso. Ajá. Que no tenga hueso y por supuesto sí, su manipulación es muy importante, Ajá. ¿no? Entonces, era un producto que era ya muy cotizado para la aristocracia y la mermelada mejor cotizada no llevaba hueso. Ujú. Entonces, desde entonces, pues se hace desde que se recoge hasta que se hace un proceso bien interesante, aparte se metían en frasquitos de vidrio, ¿no? Imagínate, eran tan importantes que llegaran a la corte y a los huéspedes que visitaban a los reyes se les regalaban mermeladas que venían justamente de aquí, en vasitos de cristal. La especialidad de esta región es de grosella roja y blanca y se cocinan en almíbar para que no se estropeen. Claro, sí. ¿No? En el fruto, ni los aromas. Y bueno, otras especialidades son, por ejemplo, la camelot, que me llamó muchísimo la atención, porque se hace de una decocción de flores de diente de león. Ok. ¿No? Entonces es una confitura, una especie como de jalea hecha con las flores de diente de león. Eso Lo que nunca lo había nosotros, para escuchado. nosotros es así como están los pastos y ni los pelamos. No, de hecho es aquí en México se le considera parte de la maleza, ni siquiera es ¿no? Y allá es una mermelada muy famosa. Fíjate, nada ¿no? más. Y de primera calidad se hace con estos pétalos de la flor amarillita antes de que se conviertan en semillas, Ajá. estas que vuelan. Esa se decocciona y para evitar los sabores amargos se le agrega justamente ya otros aromas, entre ellos, por supuesto, el azúcar transformada en almíbar, o no, y con esa se hace justamente la mermelada. Otra es la de arándanos, de los Bosch, y esta, por ejemplo, tiene denominación de origen controlado. Entonces, no estamos hablando de cualquier tipo de mermeladas, no son las únicas, pero son las más justamente famosas que tienen por ahí. Y bueno, cuenta la leyenda que un panadero que vivía en Nancy, que es una ciudad en el siglo XVI, inventó el famoso quiche Lorraine. Seguramente ustedes han escuchado muchas veces el quiche Lorraine, ¿no? El quiche Lorraine es una tarta salada, lleva una base, una especie como de galleta. ¿No es masa quebrada? Un pie, es una masa quebrada que en un inicio no lo era. Se va a ir evolucionando. Y que va justamente, lleva un relleno de tocino ahumado, que le ponen cebolla, hacen una especie de salsita que se llama royal, que lleva crema montada, con leche, con huevo, se le va a agregar posteriormente también el queso, y lleva normalmente nuez moscada, sal, pimienta blanca, todo eso se mezcla, se mete dentro de lo que es esta tarta, y se mete al horno, ¿no? Previamente el tocino normalmente se carameliza con cebolla, se mete al horno y se gratina, y queda una cosa deliciosa. Riquísima. Hoy hay quiche de muchas cosas, ¿no? Es como hacer huevos revueltos hoy, se le pueden... O como la tortilla española que le puedes meter cualquier cosa. Exactamente. Pero bueno, el quiche Lorraine así nació, y desde entonces se fue refinando. Entonces, primero fue una pasta a la cual después se evolucionó en una pasta quebrada, y después se le añade el queso que yo les decía. El tocino ahumado, por supuesto, usa la sal de las minas, y el tocino es de los cerdos famosos de esta región. Entonces, fíjense cómo vamos midiendo ya dos cosas o tres cosas en el mismo producto final. Y estas salinas son famosas desde la Edad Media. Ok. ¿Todavía existen? ¿Todavía producen? Que desde entonces se usaba para conservar la carne de cerdo. Porque acuérdense que antes no había refrigeradores, ni había muchas cosas. Sí, se ahumaba también. Y a partir de entonces se ocupa para hacer puchero, y también es una región que hoy se le conoce por el paté de cerdo. Entonces, todo esto son cositas que van sumando a la cocina lorenense, y por lo tanto ustedes pueden encontrar un quiche Lorraine, que es muy famoso y muy representativo español, iba a decir francés, ¿no? Y también, por ejemplo, un puchero o un potage Lorraine. El potage, Lorraine. ¿Qué significa? Que lleva trozos de cerdo que van normalmente ahumados o salados, y que llevan estos ingredientes. Algún ingrediente de los que mencionaste, sí. Y que probablemente sumen con huevo, que también es de la región, y el queso que después se le va a añadir, que suele ser gruyère. ¿Sale? Entonces,
¿Qué te parece el No, eslogan? muy rico. Era una cosa que yo tenía que hablar en algún momento, porque son de los que más encontramos en carta. Fíjate, si aquí en México hay lugares pocos que he probado yo que está muy rico, no me quiero imaginar en la zona cómo está de rica esa preparación. Sí, A porque mí me hoy gusta, lo me usamos gusta con mucho. ingredientes de aquí. Claro, que se hace tenemos con lo el que está acceso. aquí. Ahora Y imagínense queda si rico, son imagínate, De locales. Tlahuac, exactamente, Claro. ¿no? Entonces, a la Lorén identifica un término que nos está designando con ingredientes de Lorena a la Ajá. usanza de Lorena, con esa sal, con ese tocino ahumado, con ese cerdo, ¿sí? Ujú. Entonces, a eso nos refiere. Y sobre Ok. todo lo van a encontrar con el quiche Muy bien, Lorén. perfectísimo. Bueno. Next. Next. El que sigue es un baba ogón. Ok, ese no lo había escuchado nunca. ¿Un baba? ¿Nunca lo No, has escuchado? no. Seguramente en la audiencia a lo mejor sí. ¿Has escuchado el término en español, mamón? Como pan, sí. No. O sea, refiriéndose al pan, Baba los es una mamones. especie de pan. Ah, Ajá, ok. en español. Ya, Ahí ya, te ya. va. Entonces a lo mejor Ahí sí, va. pero nunca lo había escuchado con ese nombre. Va. Sí. Baba está inspirado en Alibaba. Ajá. ¿Sale? O sea que tiene Este antecedente. postre toma su nombre Ajá. de una inspiración que tuvo un rey polaco que fue expatriado y que fue justamente que migró, donde fue cobijado en el ducado de Lorena. Sí. Y este rey polaco era Stanislao Leszczynski. Ok. Él vivió entre 1677 y 1766, fíjense los números invertidos. Sí. ¿Sale? Y nada más y nada menos es el padre justamente de la esposa de Luis XV. ¿Sale? Ok, pudiente el don. La famosa María Antonia. María Antonia. Entonces, María Antonia. ¿Se acuerdan ya que ya platicamos? Sí, ya platicamos de ella. Alibaba de las Mil y Una Noches fue el personaje favorito de este rey. Le fascinaba leer. Sí. Y una de sus historias preferidas era Las Mil y Una Noche. Y su héroe preferido de esa saga era Alibaba. Entonces, cuenta la historia que, bueno, él va a perder su trono en estas intervenciones rusas que hubo, pero a cambio recibe un ducado, el ducado de Lorena, y entonces cuando llega Lorena le pide a un pastelero que venía con ellos, que venía, lo trajo María Antonieta. Este pastelero se llama Storer, es muy famoso, incluso va a abrir una pastelería después en París, donde ellos van a estar en la inauguración, para que te imagines. Eso era muy común, ¿no? O sea, en muchos de los episodios de los que has hablado de que había movimiento de gente, por ejemplo, italianos que se iban a Francia, viceversa, como sea, y que era gente importante. Hablamos, ¿no? Sí, pero más que todo se llevaban a sus cocineros. Claro, no cargaban con ellos como los calzones. Aparte, ¿cómo se llama en toda esta región de Austria? Ya la pastelería era una cosa importante. Sí, ¿no? sí, Los pasteleros, pues obviamente eran... No, yo creo que era también parte de llevarse un pedacito de su tierra con ellos. Sí, por supuesto. Sí. Entonces, fíjense, el pastelero Storer, que era austriaco, y cuando llega justamente con María Antonieta en 1725, pues es justamente como su pastelero personal. Entonces, él cocinaba distintos tipos de panadería, y una de las primeras cosas y pastelería es acercarse a él y le dice, ¿sabes qué? Necesitamos hacer algo con los pasteles polacos, porque son muy secos y están hechos así con harina de centeno. Algo tiene que cambiar porque le falta magia. Me ahogo cada vez que me lo como. ¿No? Entonces haz algo. Y el pastelero se le ocurre agregarle cremas, pasas que estuvieron maceradas con brandy o ron, ajá. Y el pastel, ya una vez, digamos, que salió del horno, lo ponían a embeber con jarabe de ron o de kirsch, que es un licor de cerezas. Entonces imagínense ese sabor, ¿no? Ya mojadito y con crema, montada. Las pasitas no me fascinan, pero finalmente dan un detalle, complementan, ¿no? sí. Aparte maceradas en ron, saben diferente. Kirsch, pues saben diferente. Entonces ya ese pastel cambió y evolucionó, y a partir de entonces se hizo justamente muy mamón. Pues cómo no. Y por eso, a partir de entonces se le conoce, porque el rey le queda fascinado y dice, me encantó, a partir de ahora se va a llamar como mi héroe favorito de las historias. Se va a llamar Baba. Y es ogón, porque en francés significa que lleva ron. Es un baba con ron. ¿Sale? Ok. Bueno, a partir de
receta va a evolucionar otro tipo de pasteles, entre ellos, por ejemplo, está el sabagan, ¿no? O el bizcocho borracho. Este va relleno de frutas, lleva crema o nata y se le quitan las pasas, a diferencia de ese bizcocho borracho, me imagino un hombre muy guapo, pero bien borrachales, amiga. Y visco. Y visco. No, es un bizcocho borracho. Ya ves que a muchos chiquillos les dicen bizcocho. No, yo más bien guapo, pero pedísimo, así tirado en el piso. Así es. Sí. Entonces, ¿cuál se te antoja más? ¿El baba o el sabagan? El bizcocho borracho. El bizcocho así ya, sí, pero no el pan. No, amiga, que no. Así les de llamar aquí, entonces. Sí, amiga, el bizcochito. Así es, ¿no? Y bueno, ya de ahí se derivan justamente otras cosas. El mismo Rey y la misma María Antonieta van a tener influencias para crear otras cosas de las que hablaremos también en otros episodios, ¿por qué no? Porque dijimos que esto era eterno, o sea, hay tanto de qué hablar que no vamos a acabar nunca. Fue muy difícil para mí estar escogiendo, decir, esta no, mejor la dejo para la que siga, o esta, y así fue muy difícil. Sí, amiga, me imagino. Pariste chayote, soy sí. Así es, pero como que hay un poquito de todo, ¿no? Cosas saladas, cosas dulces, muy ricas, más comerciales, ¿no? Porque las anteriores a lo mejor eran más difíciles de ubicar. Un poco, sí. Pero estas ya vienen como un poquito más, tirándole a lo que podemos encontrar en cartas, más fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México. Bien, la siguiente especialidad se llama à la meunière. Ok. Cuando uno escucha el término à la meunière, lo que se le debe venir a la mente es que muy probablemente sea un pescado de carne blanca, que es delicado y que suele cocinarse a fuego muy bajito con una mantequilla avellanada. Avellana o avellanada le dicen. Para hacer la mantequilla avellana, uno agrega una especie de cucharada, sopera en el sartén. Este sartén suele ser de una capa pareja de acero inoxidable ahora. Pueden ser 2 capas para que no se nos queme la mantequilla. La mantequilla, ok. Y se deja dorar ligeramente, por eso se llama mantequilla avellanada. O avellana. No porque tenga avellana, sino por el color. Por el color que agarra, pero no debe estar súper dorado porque si no luego se nos quema. ¿sabes? Apenas un pelín. Entonces nosotros ponemos la mantequilla a fundir, dejamos que se dore, agregamos ahora sí el filete y luego lo bañamos con jugo de limón y perejil en chiffonade. Para nosotros el chiffonade significa finamente picadas las hojas de las hierbas finas que vamos a ocupar. Sí. Que en este caso es perejilizo. Entonces, imagínense eso, delicioso. Eso es tan sencillo y tan rico que no lo puedes creer. ¿No viste tú la película de Julie and Julie? Claro. Sí. Hay una escena donde está con su esposo que recién llegaron a Francia, me parece, y les presentan en una especie de cazuela, pero se ve que es como de cobre. De acero inoxidable por dentro, pero como de cobre por fuera. No sé cómo se llama, mira, porque yo la verdad que ya sabes qué pasa. Entonces, una cazuela así como balada. ¿Lo hacen frente al cliente? Porque en la nieve es muy clásico hacer frente al cliente. Y entonces le presenta así el pescado, el filete de pescado, y lo que hace nada más es quitarle las espinas a un ladito y se lo deja a ella así para que lo pruebe. Y se ve que está inundado en mantequilla eso, es una cosa deliciosa, se ve. Lenguado à la meunière. ¿no? Mira, okay. Entonces, un clásico à la meunière es el lenguado. El lenguado finalmente es un pez que aunque habita en muchos lugares, se dice que el que tiene la carne más preciada, el más delicado, vive en el Mediterráneo. Claro. Entonces, de ahí lo sacan, este pez es un pez plano, tú lo ves y está horrible. Pero sabe delicioso. Porque tiene los 2 ojos acá arriba. Y así uno viendo a su lado. Parece que lo aplastó un carro, no sé, que lo planchó una camioneta. Y los blancos, lo de abajo y de arriba parece mucho al lecho marino, como de piedritas. O de diferentes colorcitos pardo. Entonces, como sucio se ve raro. No, aún así hay unos peores, más horribles. Ellos vamos a estar hablando este programa. Como el pez ángel, ¿no? Que parece está horrible ese pescado. El ángel no, es bien bonito. Angelote creo que se llama. No. El que tiene hasta como una hilera de dientes como si fuera tiburón, pero es un pez. Ese no lo ubico. Sí, está grandote. No sé si, yo lo he escuchado en algunos lugares que le llaman angelote. No sé si se llama así realmente. Hay uno que le llaman Angelito en Baja California, en Rosarito y toda esa región Puerto Nuevo, del cual nace el famoso taco gobernador. No, ese no es. O el famoso taco de pescado de Puerto Nuevo. Ese no es. Pero aquí yo te estoy diciendo es un pez grande. No, es que está.
desconozco el sabor porque nunca lo he probado, pero sí lo he visto. Lo voy a buscar y te lo enseño. Sí, Está busca lo que grandote. estamos hablando va. ahorita para revisar justamente, ¿no? Sí. Porque efectivamente el lenguado es el pez preferido con el cual hacen a la menea, pero no es el único. Y como les digo, es una tradición hacerlo de pescado. Entonces, lo que se hace en el lenguado es colocar el pez frente al cliente, el pescado, y lo que hace es justamente quitarle los filetes, o sea, se sacan 4 filetes de cada lenguado. Con mucho cuidado se ocupan los cubiertos y sí es el pez angelito, con ese hacen en Baja California. Pero este es más grande, el de Baja California es más pequeño. Bueno, quizás por ser un espécimen más pequeño ahí, por ese tipo de aguas, tal vez. El angelito de Baja California. A ver. Síguele, amiga, tiempo muerto. No es tiempo muerto, porque estamos platicando y estamos buscándoles una imagen que después vamos a subir, yo creo. Entonces, en este caso, este lenguado se le sacan los filetes. A veces suelen ponerle un poco de harina para que no se pegue y se ocupa un sartén de mesa. Entonces ahí mismo se sella, se pone de un lado, el otro se le exprime incluso el jugo de limón con cubiertos, que es una cosa maravillosa, y se le espolvorea lo que es el perejil. Y así se sirve. El perejil no debe marchitarse porque el verde es importante. No, olvídate, el aroma. Sí. ¿No? Entonces, justamente eso es a la menea. Ahora, empecé con a la menea para que ustedes me entendieran el siguiente término. ¿Sale? Justamente es el filete de lenguado Murat. Okay. Ya vemos el primer escalafón. Si yo quiero ocupar lenguado y hacerlo a la Meunier, se llamará Meunier. Pero cuando ya escucho el filete de lenguado Murat, ya lleva otras cosas adicionales. Aparte de la mantequilla. Aparte de cómo está esto preparado, va a llevar unas guarniciones especiales. Okay. ¿Sale? Primero platicarles que existió un príncipe Murat, que fue descendiente de Joaquín Murat, rey de Nápoles, entre 1808 y 1815. Okay. Él fue mariscal de Francia y cuñado de Napoleón I, a partir de que se casa con su hermana Carolina Bonaparte. Al final todo queda en familia, como Así siempre. Es. Entonces, por esa transacción, él recibe la corona justamente. Por esa transacción. De Nápoles, y donde llega a residir es en el Palacio Murat en Positano, en la costa amalfitana. Ay, Positano. Hoy en día es un hotel muy famoso, este palacio, que ofrece de vez en vez, dentro de su carta, la especialidad que es el filete de lenguado Murat. ¿Sale? Entonces, este platillo cuenta la leyenda que surgió en la Belle Époque. ¿Sale? En un restaurante llamado Chez Maxims, que era un restaurante así muy exclusivo. Así es. Cuando fueron visitados de repente por Joaquín Murat y el cuñado de Napoleón, y el duque Elchinge, príncipe de Moscova. Ok. Entonces, estaban ellos cazando y tenían hambre, llegaron al restaurante y pidieron algo de comer. Y obviamente, pues el chef estaba así como en el estrés total, porque no sabía que los iba a recibir, ya estaba como en las últimas del día y ya no tenía mucho sentido. Siempre los agarran cerrando, ¿no? Sí, ¿te acuerdas como aquella pomda? Sí. ¿Así? Entonces, oye, y apenas me eché una película, paréntesis cultural. Ya es la segunda vez que la veo, la de Burnt, la de ¿cómo se llama en español? Quemado. No se llama así en español, pero que es un chef que rehabilitado después de consumir drogas. Sí, alcohol, es Bradley Cooper. Esa. Sí, quemado. Habla la pomda. Sí. Dice que cuando la estropean así en su restaurante sí. Que es cuando le da la crisis, precisamente por eso. Estaban haciendo pomme de terre, ¿sale? Pomme de terre. Entonces, para que vean cómo sí es famosa. Y bueno, entonces después de la casa llegan ahí, el chef no tenía más que lenguado, fondos de alcachofa y papas. Y pues órale. Y papas. Entonces que se le ocurre entonces, lo que hizo fue cocinar las papas, blanquearlas primero con sal y después las selló con mantequilla avellana, las retiró del plato. Mira, estas también sí. Puso en un plato. Y luego las alcachofas, los fondos de alcachofa. Los corazones dirás, ¿no? ¿O fondos? Fondos se le llama. Yo los conozco como corazones. Es que el corazón lleva los pétalos. Y cuando es fondo solamente es como la copita que se les hace abajo.
Ok. Ajá. Entonces, solo lo de abajo, la basecita, se llama fondo, y esto es lo que ocupó justamente este chef, cuenta la leyenda. Entonces, lo que agarra es blanquearlo. Tiene todo un proceso bien interesante el alcachofa en su manipulación, porque si no se oxida. O Son se de te los echa a productos que más se perder. oxidan. Sí. Más rápido. Entonces, tienes primero que manipularla para pelarla. Y te espinas a veces, si son alcachofas que traen espinas. Sí. Y luego, aparte de manipularla muy rápido, la tienes primero que dejar reposar en agua con harina, hacer un blanco. Se le llama y limón. O jugo de limón exclusivamente. ¿Para que no se oxide? Como hacemos nosotros en el guacamole con limón para evitar que se oxide. Pero ¿por qué no nada más con limón? ¿Por qué le tienes que poner a esto? A veces le ponen, depende de lo que tengan en la cocina, el acceso, ¿no? O las ¿Pero dos. dices que harina? A veces. Ok. No siempre. Lo más fácil es limón, jugo de limón. Sí, ese sí ya lo sabíamos todos que es para evitar la oxidación. Meten ahí los fondos hasta que tengan ya la totalidad de fondos que van a ocupar y ponen agua, digamos, a hervir con sal, le bajan el fuego para que no esté hirviendo y en ese momento la blanquean. La blanquean, cambia de color, su color ya no es tan bonito, sin embargo es uno de los productos más ricos que existen ya cocinados. Y entonces después se cortan en cubos. Estos cubos pues suelen ser un poquito grandes, ¿no? Estamos hablando de un gran, o sea, un centímetro por un centímetro de cada lado, ¿vale? Las papas suelen ser Pont Neuf o papa paja o papa cerillo, van cambiando también los tipos de cortes. En el caso, si haces los fondos de un centímetro, pues convendría hacer la papa Pont Neuf, que lleva 1 centímetro de cada lado más lo largo, que son de 4 a 5 centímetros. Entonces, es un tubote así cuadrado, preciosísimo de papa. Y entonces, lo mismo hacen, la saltean en mantequilla, mantequilla la que les estoy platicando, ¿no? La avellanada. Se ponen primero las papas, y ya que empiezan a ligeramente dorarse, meten la alcachofa, ya blanqueada, también la papa. Y luego siguen mezclando, y ahora sí, meten los trozos, suele ser el filete entero, pero en el murat normalmente se presenta en trozos. Van como una especie de dedos o en pedazos del lomito más pequeños que se puedan manipular, y entonces estos se sellan en la mantequilla, se les pone jugo de limón a todo, se le pone sal, pimienta y perejil en chifón. Y eso es lo que se sirve en el servicio. Entonces, cuenta la leyenda que pues a él le dio mucha pena servir eso, porque era lo que tenía. Pero bueno, la verdad es que a mí no me hubiera dado pena, siendo lenguado. Y siendo, ¿cómo se llama? La alcachofa también, ¿no? La mantequilla importante, la alcachofa, ¿no? Y aparte un limón de allá, un limón, estamos hablando de los Eureka, ¿no? De un limón verde. No, hombre, qué cosa tan maravillosa. Entonces ya me imagino ellos así, muriéndose de hambre y probando eso, qué delicia. Sí. Entonces, a partir de entonces, se volvió muy famoso porque quedaron encantados con ese platillo, quedó para la posteridad, y desde entonces ese hotel de vez en cuando, ya hoy hotel, recupera esa receta y de vez en cuando lo saca a la carta. No es el único lugar, en muchos lugares podemos encontrar el filete de lenguado morat, incluso usted lo puede replicar en casa. Claro. Si tiene acceso justamente a estas cosas. Y bueno, se podría sustituir el lenguado por otro tipo de pescado, lo más fino posible, búsquelo en el tema de la piel y que sea blanco, aunque no va a ser lo mismo. No, si puede conseguir o está cerca de lo que es el lenguado del Mediterráneo, pues mejor hágalo fresco y verá qué cosa tan deliciosa. Es uno de mis platillos preferidos de la cocina francesa. ¿Sale? Delicioso. Entonces, este filete, por supuesto, se cocina primero a la meunier o se complementa con la meunier, más el alcachofa y la papa, que ya lo hacen transformarse, ya no a la meunier, sino llamarse a la murat. ¿Sale? Entonces, qué interesante. ¿Qué tal, Sí. Ya saben ahora. Ya me dio hambre, amiga, ya me alborotaste como siempre. Así es. Oye, aparte no está usted para saberlo, pero hoy estamos grabando tarde, entonces ya hace hambre. Por eso digo que trasnochada. Tacos con una salsa así bien picosa, amiga. Mucho limoncito. Sí, amiga, sí. El chifonaz no va a ser de perejil, sino de cilantro. De cilantro, amiga. Y con ajo y limón, para que no se oxide la carne, claro, por supuesto. Ya sabes, el cilantrazo que con limón está. Ya estamos desvariando, lo siento. Sí, ya es el hambre, perdone usted. Y bueno, tenemos otro término que ya identifica nuestra cultura maravillosa mexicana. Cuando usted escucha el término a la mexican, a la mexican o a la mexicana, ¿sí? Identifica que lleva chile, por supuesto. Claro, por supuesto. ¿Sale? Y entonces lo que suelen hacer es a grandes piezas de carne, lo que hacen es cocinarlas. Estas pueden ir a la parrilla, pero
van a ir acompañadas siempre de cabezas de champiñones. Allá en Francia no ocupan Los palitos. los palitos. Solo la cabeza del Casi champiñón. siempre es la cabeza. Y si la ocupan es más como para rellenar también, Ajá, ¿no? Lo para utilizan en el relleno del exactamente, champiñón. no tanto para presentarlo así. No. Entonces, las cabezas de champiñones se van cocinando también a la parrilla y se rellenan con jitomate troceado. Entonces, aquí fíjense, el jitomate es del continente americano, Ujú. no es mexicano. Bueno, Voy a romper tu corazón, amiga, no es mexicano, pero sin embargo sale de aquí, por eso Ujú. se le identifica mucho con México, ¿no? Ujú. Entonces, jitomate troceado va a ir relleno y por supuesto sazonado dentro de esas cabecitas de champiñones. Y también llevan pimiento picado finamente y berenjena. Ok. Esto se complementa también con una salsa que lleva semiglasa más jitomate y juliana de chile. Juliana es un corte muy delgadito que hacemos sí. Uh-huh. con diferentes productos, delgadito. Sí, son unos bastones muy delgaditos. Delgaditos, ¿no? Parecen como más delgaditos que un cerillo. Sí. Y más o menos como de 4 o 5 centímetros de largo. Uh-huh. Y más o menos para que le midan entre 1 y 3 milímetros de cada lado del cuadrado que se hace de esa tajita. Sí. Entonces, la juliana. Imagínense así súper delgadito. El chile suele ser un chile serrano. Nosotros, o jalapeño, que es el que menos pica. Uh-huh. Si estamos en cocinas internacionales al otro lado del mundo, probablemente ni siquiera tengan acceso a un serrano, uh-huh, pero el que tengan cerca es el que van a ocupar. Uh-huh. Y que no pique tanto. A nosotros nos daría risa porque eso no pica, pero a ellos sí les pica. Entonces, por eso le llaman a ellos hasta el ajo les pica. Por eso le llaman a la mexicana, ¿no? Y bueno, ese se puede encontrar con carnes. Ahora, también se usa en pescado. A diferencia de la parrilla, el pescado se pocha. Estos pescados suelen ser delicados también, entonces pochar significa sumergir en un líquido caliente que no esté bulliendo para no lastimar lo que esté dentro, uh-huh, y suele ser una temperatura muy controlada, muy bajita, constante, y por espacio de unos minutos muy bien controlados, ¿no? También lo uh-huh contabilizamos. Entonces, incluso existen ollas especiales para cocinar sí, pescado. Se les llaman las poissonnières, uh-huh, o pues, ¿cómo se diríamos? Pescaderas en español, si existiera. Sí, de alguna manera. Así, uh-huh, ¿no? Que es una olla especial para cocinar empochado el pescado. Y bueno, este pescado, normalmente lo que hacemos es sacarlo ya de donde se pochó. Y entonces lo que hacemos igual son champiñones que van a la parrilla rellenos de jitomate troceado nuevamente. Ajá. Nada más que estas se complementan con una salsa que obviamente lleva donde se cocinó el pescado, ajá, más vino blanco para darle un toque, jitomate y daditos de chile. Aquí ya los julianas son daditos de chile, pero al final de cuentas los ingredientes, si se dan cuenta, pues prácticamente son los mismos. No van a utilizar una semiglasa porque la semiglasa es la demi-glace. Es una salsa concentrada oscura, uh-huh, que en este caso rompería con la delicadeza del pescado. Sí. Entonces es necesario contrarrestar con una salsa más bien blanca, sí, derivada de un vino blanco, uh-huh, que esté seco y al cual se le agregan estos ingredientes que son los mismos para la guarnición del otro que dije. Con excepción de la berenjena, ajá, y con excepción también de que les dije, se me fue los champiñones y el pimiento. ¿no? Sí. El pimiento. Entonces, jitomate y chile están presentes y las cabezas de champiñones. Okay. Y con eso nos están dando a entender que va a ser a la mexicana. Okay. Uh-huh, que va a llevar esa guarnición. Okay. O a la mexicana. Bien. Por eso también solemos llamar los huevos a la mexicana. Sí, ¿no? Claro. Puede no llevar la cebolla, pero el jitomate y el chile lo llevará. Por eso lo llaman a la mexicana. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Luego tenemos un caldo. Para muchos es considerado una sopa, yo diría que no, porque con uno de esos tienes, uh-huh, aparte de por el precio, por cómo te llena, okay, ¿sale? En realidad sí es como un plato fuerte, un puchero, uh-huh, considerado más o menos a la usanza para que se den una idea del tamaño, y yo diría que hasta más grande, de un plato pozolero grande, o bien aquí en México podríamos, como un mole de olla, uh-huh, ¿sale? De ese tamaño, o una olla podrida, también, ¿sale? Así, una cosa enorme. Grosera, sí. Grosera, y que también se dispone muy parecido a lo que es la olla podrida. Ok. O los cocidos españoles. Uh-huh. Entonces, ¿qué se hace aquí? Esta se llama la bouillabaisse. Ah, es famosísima. ¿No? Esa de todos los que has mencionado, salvo el quiche Lorraine, yo creo que es de las más famosas, la bouillabaisse. O bouillabaisse. Uh-huh, seguramente la ha escuchado, la ha leído, entonces, ojo, porque le voy a dar varias recomendaciones para saber cuándo sí es bouillabaisse y cuándo no. Y cuándo no, y es carísima. Y que te estén engañando. Una de las reglas de la bouillabaisse es ser caro.
Sí. Tiene que ser cara, no porque se le antoje o se le ocurre a alguien que debe ser cara, es por los ingredientes que ocupa. Okay. Les voy a platicar de dónde viene y cómo se hace y por qué está cara. Okay. ¿Sale? Bueno, la bouillabaisse es un platillo que representa a la costa sur francesa. Se come, bueno, y no nomás a la costa sur, también se prolonga hasta Marsella, del otro lado. Entonces se puede consumir en el sur de Francia, justamente con cara al Mediterráneo. Es finalmente productos del mar que se sacan de la pesca y que suelen representarse en este platillo. Okay. Nació siendo un platillo de pescadores, con el pescado que no se vendía ese día. Qué chistoso, ¿no? Que pasemos de lo más humilde a lo más caro. No ahora es un platillo carísimo. Uno de los lugares donde yo lo probé y donde me platicaron que debía de consumirse justamente por estas leyendas de su formación, de su producción, es un pueblito que se llama Antibes, se escribe Antibes, sale en la costa sur. Este Antibes es famoso porque tiene el Museo de Picasso. Ahí Picasso estuvo viviendo un rato. Entonces, aparte de visitar el Museo de Picasso, pues usted puede ir a comer una afamada bouillabaisse deliciosa. Yo la probé allá, amiga. No manches. Sí, nunca he probado algo igual a eso. He vuelto a probar la bouillabaisse o al estilo bouillabaisse en otros lugares, pero no es igual. No es igual, ¿no? No, siempre lo local y donde nace, pues es donde está más bueno. Es como cuando te dan café colombiano y luego café así con agua. No, amiga, es donde cuando te dan las corundas, amiga, no saben cómo anotar. Jamás en la vida. Así es, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos de eso, pero en fin. La bouillabaisse finalmente debe tener diferentes reglas, ¿sale? Lo que hacían los pescadores, que ahora se le llama la bouillabaisse marseillaise o la bouillabaisse de Marsella, es cuando agarran el agua de mar para cocinar, ¿no? Los italianos lo hacían con las pastas y algunas preparaciones. Los franceses lo hacían, en este caso, para este platillo, que es un platillo que ubica el mar, la costa, y lo que hacían era, del mar recogían un poco de agua, ¿no? Que no tuviera basuritas, ni piedras, ni arena, ni nada, y ponían a calentar esa agua en lo que ellos limpiaban sus redes, en lo que iban sacando el producto del día de la pesca que no se había vendido, pero también que iban limpiando sus redes. Una vez que terminaban ya y doblaban sus redes, era el momento de vaciar el pescado dentro de la olla, ¿no? Que era como la preparación. Para esto, a la olla le agregaban normalmente hinojo, jitomate y condimentos. Ahora, ojo, porque el jitomate llega a Francia, pues después del siglo XVI, porque estamos hablando que es un producto americano. Hasta después de la conquista y del descubrimiento de América tuvo que haberse introducido y por lo tanto, pues ya es una adición todavía mucho más moderna, ¿sí? Y dentro de los condimentos que sí o sí hoy se le agregan a este caldo tan delicioso, tan perfumado y de un color especial, es el azafrán. Entonces, punto número 1. No, ya cuando dices eso ya sabemos que es carísimo. Es carísimo porque lleva azafrán, ¿no? Punto número 1. Bien. Y obviamente es el azafrán francés. Claro. Entonces, ojo, primer punto. Número 2. El hinojo, para tú poder fabricar una sopa bouillabaisse francesa en otro lugar que no sea Francia y la costa sur o la parte sur de Francia, pues tendrías que llevarte el azafrán de ahí, ¿no? Tendrías que conseguir hinojo. El hinojo, para quien no lo conozca, es una especie de bulbo que es muy parecido en su consistencia, textura y en su manera de crecer al apio. El apio, digamos que es tubular, pero va hacia arriba, ¿no? Sí. Y digamos que primero crece una varita y otra crece a un lado, y lo va acompañando. Va como cubriendo, ¿no? Sí. Las ramas de alrededor. El bulbo de hinojo es más como una cebolla. Se va creando como bulbo y va creando una capa encima y otra capa encima y otra capa encima. Y luego saca unos tubitos hacia arriba y luego saca las hojitas que son como así como puitas, pero muy delgaditas, ¿sale? Es muy aromático. El hinojo nos recuerda al anís. Pertenece justamente a esos aromas, a la familia del anís, anisados. Es muy común, acuérdense, les platicaba, en toda la parte mediterránea, algún día haremos un episodio de lo que es la cocina mediterránea, la base de la alimentación, importantísima.
¿no? Para esta cuestión de la salud. Sí. Y bueno, uno de los referentes de la cocina mediterránea es utilizar productos que nos recuerdan al anís. Ajá. La bebida famosísima para poder acompañar la bouillabaisse es el pastiz. Y el pastiz es una bebida anisada, que ya habíamos hablado en el episodio de Política y Cuisine, ¿no? Porque allá es el uso, que también es una bebida anisada, que es una especie también de licorcillo de anís, al cual agregan agua y que hielo, se cambia de color. Y cambia de color, un color lechoso nacarado, ¿no? Lo mismo sucede con el pastiz. Se sirve con agua fría o con hielos y cambia de color y se bebe justo con la bouillabaisse se acompaña, ¿no? Se marida. Es uno de los, o un vino blanco, perdón. Entonces, fíjense, entonces ya de ahí le estoy diciendo todo lo que está muy caro. Aquí en México es bien difícil. Es irte a un súper de primera o un mercado así como. Y a ver, es parecido a buscar la vainilla fresca, así hagan de cuenta. Si lo encuentras es muy caro. Y no todo el año. Y cuando lo encuentras, sí es muy caro. Y fíjense que lo más triste es que aquí en México mucha gente no lo sabe cocinar. Y lo que hace es compra el bulbo de hinojo, pero para quedarse con las hojas y con eso cocinar. Porque muchas de estas hojas se ocupan para, por ejemplo, poner a macerar el salmón o los pescados, los filetes de pescado. Pueden ser salmonados, rojos o blancos especialmente. Y con esos perfumarlos. Entonces, y les da un toque anisado, incluso son parte de los que se comen como carpaccio, suelen así acompañarlo. Estás buscando el bulbo de hinojo, amiga, ya te. Sí, amiga, no, y es que sabes que sí había visto yo que había en semilla. También la semilla de hinojo, pero no es lo mismo. No. ¿Y qué crees que ahorita ya viéndolos en la cocina oriental también utilizan mucho? También, muchísimo. Sí, claro, muchas ensaladas, porque es mediterráneo. Porque estamos hablando que el Mediterráneo, acuérdense, bordea desde lo que es España y va pasando por así, ¿no? España, Francia, entre ellos está Mónaco, Italia, Grecia, luego baja Turquía, Israel, Palestina, todas estas regiones, ¿no? Y luego sigue por África del Norte, Túnez, Algeria, Egipto, Marruecos, ¿no? Me faltaron países, pero más o menos por ahí, dentro de las islas que están allá adentro, ¿no? Entonces, todos ellos conviven con un grupo de ingredientes que muchos utilizan unos más que otros y con diferentes técnicas, pero que a eso no recuerdan. El hinojo lo encuentras en todo el Mediterráneo. Sí. ¿Sale? Entonces lo ocupan para muchas cosas, entre ellas ensaladas, sopas, pucheros. ¿Sale? O sea, lo puedes encontrar tanto crujiente y crudo dentro de ensaladas como cocido para que perfume justamente la comida. Y a lo mejor ya no lo ves. Porque le pasa lo del apio. Si tú lo cocinas, se hace transparente, ¿no? Lo mismo le pasa al hinojo, pero sí se hace presente. O sea, tú sabes que está a fuerza por el sabor. Entonces, la ensalada, por ejemplo, niçoise, la lleva hinojo. Y aquí es algo que yo no he encontrado, que te sirvan una ensalada niçoise con hinojo. No. Y es algo que suele utilizarse allá. Igual el apio. Y aquí tampoco, ¿no? Entonces, hay como sus que veres, pero de nuevo les vuelvo a recordar, no debemos decir auténtico. Porque auténtico para quién, ¿no? O a partir de qué, o quién dice que fue realmente así la primera vez que se hizo. Exactamente. Lo que sí les digo es cómo ya se procura hacer, o lo que se hace tradicionalmente desde hace ya varios años. Sería tradicionalmente, sí, claro, no auténtico, sino tradicional. Así es. Entonces, bueno, fíjense, ya con estos ingredientes que les estoy diciendo, cuando los pescadores no tenían suficiente pescado, porque pues sí, era el pescado que sobraba al día. Pero a lo mejor a veces la pesca no era buena, ¿no? Y no conseguían mucho pescado y vendían casi todo. Entonces, cuando había muy poquito, lo que hacían era agregarle papa. Ya entró para llenar el estómago. Siempre para sobrevivencia de los necesitados, las papas hacían. Sí. No, es un producto de verdad de primera necesidad para muchas culturas hoy, ¿no? No, y hasta para, exactamente. Yo como me acuerdo de Irlanda con las papas. Bien cañón. Igual, ¿no? Sí. Y como Alemania la adopta también. También, ¿no? Los judíos también, los judíos en época en el holocausto también a muchos judíos no se murieron de hambre pues, gracias a las papas. Así es. Entonces, todas las culturas han aportado de una u otra manera, ¿no? Como en este caso Perú. A esta lo que decíamos que son ingredientes del mundo y hoy un tiempo estuvieron allá pero ahora están acá y se diversificaron y eso no tiene nada de malo. Así es. Entonces fíjense, cuando no había mucho pescadito pues le ponían papa para poder completar y sentir saciedad en el estómago. Bueno,
Pues esto va a ir evolucionando esta sopa y va entonces a ocuparse ya diferentes tipos de pescados, que son los que van a ir justamente rescatando del mar. Hoy en día la sopa debe llevar sí o sí pescados mediterráneos. Si no, no podría llamarse bouillabaisse. Sale de entrada. ¿sí? Son como, no es un producto de denominación, lo que yo sepa, denominación de origen aún, pero sí es como una regla. No todos la cumplen, porque como siempre en todos lados, siempre hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Y algunos adulteran, sustituyen, quitan, con tal de abaratar de tener la mayor ganancia posible. Entonces van a ver que existe de hecho mucha competencia entre restaurantes que te manejan como auténtica, ¿no? La otra vez. Incluso hay algunos que lo venden con langosta. No manches. Y la langosta pues no era de un pescador, ¿sale? No, pero aparte, Y responde más a una vida urbana, ya, a una vida en donde la gente está acostumbrada a ver la langosta. No, y la langosta, exacto, la langosta yo creo que en muchos casos está sobrevalorada ya. O sea, para ensartarte el tema de la lana, es que es langosta. No manches, o sea, sí está muy, demasiado, ¿qué dije ahorita? Se me fue, ya tengo hambre, amiga, ya es la hora. ¡Oh! Quiero una bouillabaisse ahora. Sobrevalorada, dije, sí, sobrevalorada. Así de, ¿hay alguien ahí? No, la ardilla ya se cansó. Dame algo de tragar, oye, ¿cómo me traes así? Bueno, entonces regresamos. Entonces, la sopa va a ir evolucionando y se va a ir refinando cada vez más. Recuerden que hemos hablado también en muchos momentos que los calditos, calientitos, sí, te regresan el alma al cuerpo. Son restaurantes, sí, ¿vale? Claro. Pero obviamente se han ido refinando con el tiempo y a lo mejor si antes tenían tripas y sangre, ¿no? Y pues se van introduciendo a otras cocinas en donde había más ingredientes, pues van dejando esos a un lado y van metiendo cada vez cosas más. Y ahora llevan langosta. ¿no? Ahí les va. Del agua de mar, ahora lo que tradicionalmente se hace, y bueno, eso lo hace, la verdad, hay que aplaudir a los franceses, entendieron en esta evolución que hacer un fondo era importante porque eso nutría los platos de aromas. ¿no? Entonces ahora se hace un fumé que es un consomé de pescado. Dentro de ese fumé tiene que haber un pez especial de roca. ¿Cuál? Les llaman peces de roca porque viven en el lecho donde hay rocas. Se esconden. Hay varios. Ahorita voy a hablar de uno de ellos, que es el cabracho. ¿Sale? Entonces, ahorita sí les confirmo si se llama justamente como les dije. ¿Cabracho o cabrecho? Cabracho, sí. Entonces, muchos lo hacen con cabracho, este fumé, para que desde ahí perfume ya y enriquezca el platillo, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando que es agüita de mar, ya cuesta, porque ya aunque traiga retazón y esqueletos y pero no. Pero es pescado, al final de cuentas, ¿sale? Bueno, después a estos condimentos se les agregó el azafrán, que yo te decía. Y aparte de meterle hinojo, jitomate y papas, empezaron a meter justamente distintos tipos de pescado que lo enriquecieron aún más en esta evolución de este platillo. De hecho, Pierre y Jean-Michel Minguela, del restaurante Miramar en Marsella, según refiere una publicación del libro Un viaje culinario por Francia, aseguran que una buena bouillabaisse, ¿sale? Es uno de los productos, como yo les decía, más caros que existen y escasos. ¿Por qué? Porque los ingredientes que llevan dentro son muy caros y escasos también. Y no siempre están temporada. De hecho, ni siquiera los puedes conseguir así en el mercado tan fácil. Tienes que irte directo con los pescadores y del día y poder conseguir todos esos ingredientes. Algunos tienen que sustituirse o adaptarse. Tienes que irte con Don Bagre. Así es, con Don Bagre. Pero ¿qué tal si le cierran el puerto ese día? No pudiste hacer bouillabaisse, porque tenía que ser del día. ¿Vale? Andaba borrachales y no pescó nada. ¿Cuáles reglas nos dicen ellos que tienen que ser como básicas para poderse llamar bouillabaisse? ¿no? Poder afirmar que es una belleza. La primera es que el pescado debe estar fresco. La segunda es la cantidad y variedad de pescados que se ocupan, que obviamente son del Mediterráneo, no pueden ser otros. Entonces, si te das una bouillabaisse con pescado que viene del Golfo o del Atlántico, pues ya no es bouillabaisse. La hace con tilapia, pues no.
Buyabés inspirada, ¿no? Sí, con el del Nilo, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, el pescado del Nilo, el basa y así. Esas cosas raras. Que nos decía la doctora Nayeli, que a ver ya cuando se anima a venir a platicarnos, ¿no? Que hasta había unas cosas enzimas, que nos platicaba que unían ya las proteínas de la carne y quién sabe qué nos estaban dando en algunas cosas. No, se ponen bien padres esas charlas con la Nayeli. Ya ven, amiga, ya. Si tú no vienes, amiga, vamos a ir por ti. Ya te estamos amenazando. Sí, amiga, sirve que vamos por unos tacos de jabalí. Okay. Ya cantaste, amiga. Ya canté. Sí. Ya vamos, Nayeli, ya vamos. Entonces, otro es azafrán puro y de la región. Si no, pues, azafrán tipo nacional. No, pues, ¿qué pasa? No. Cúrcuma aparte. Tampoco. No, colorante menos. No, pues no. Tiene que ser azafrán de la región puro. Y la cuarta, el pescado debe partirse frente al cliente. Ándele, ajá. Para que no te den gato por liebre. Sí, claro. Porque en ver el pescado ahí ves la frescura, ves la cantidad, ves la variedad y identificas que son de la región y que son del Mediterráneo. Sí. ¿Salen? Muy pocas excepciones hacen para no hacerlo frente al cliente. Y eso es, por ejemplo, cuando les llega una mesa de más de 20. Entonces, no podrían estar así con muchas mesitas para ver. Pero a lo mejor si invitan a uno a entrar a la cocina para que realmente rectifique que lo que se está haciendo es con... Fírmeme aquí. Legado, con mi huella. Sí. ¿No? Bien, esas son las 4 reglas que ellos nos platican que deben justamente como que sí o sí ser de la buyabesa. Yo puedo complementar también que hay maneras de servir la buyabesa, ¿sí? Y la que tiene que ser sí o sí es, normalmente te sirven el caldo, que es espeso. Ahorita les voy a platicar cómo se hace y todo el proceso para que vean, no, porque está caro, ¿no? Aparte, se tienen que servir los peces a un lado, que eran los decías, sirven como un cocido, ¿no? De estos europeos medievales en donde el caldo va por un lado, las verduras por otro y la proteína por otro. Entonces aquí se ponen los pescados cortados, justamente, que los viste cómo los cortaron, los porcionaron, esos se cocinan y luego regresan en un platón aparte y tú viene tu sopa individual, ¿no? Tu pucherito. Pero a diferencia de nuestros pucheros tradicionales, este es espeso, ¿sí? Como cuando empezamos nosotros con una especie de atolillo o masa de maíz. Sí, con masa de maíz. Más o menos, para que ubiquen a esa textura. Entonces, se tiene que acompañar con un ruil. Un ruil es una salsa especial que se cocina en el sur de Europa. Ahí ya no voy a entrar solamente a Francia. También la puedes encontrar, por supuesto, en la cocina española. Y esta lleva ajo, pimienta de cayena, o sea, suele ser ligeramente picante. Para ellos sí muy picante, pero para nosotros nos da risa. No. Azafrán, el color es importante. Miga de pan blanco y aceite de oliva. Todo eso se licúa, queda espesa y es picante, pero más por el ajo que por la pimienta. Y eso hace un match perfecto con los peces, ¿no? Y los crotones, porque con eso estás acompañando. Claro. Aparte, en muchos lugares se sirve tradicionalmente con crotones y tapenade. ¿Qué es el tapenade? El tapenade es un puré de aceituna negra que lleva alcaparras, a veces le ponen aceitunas, aceite de oliva, perejil, a veces se le pone anchoa, a veces se le pone jugo de limón, unas más, otras menos, vienen, van, pero más o menos así. Sal, pimienta, está como que se martaja, no se licúa. Es un puré como picadito y mezclado, no va licuado, ¿sale? No. Y esas se colocan queneles, pero debe ser súper fino porque tienes que lograr formar las quenefas que habíamos hablado ya en otro de los episodios para poderlas montar en los crotones. Estos crotones se tuestan y se ¿cómo se llama? ¿Con ajo? Se frotan con ajo. Se frotan con ajo. Ahora de platicarles también que son bien especiales allá en Europa, y en Europa el ajo no se acostumbra a comer con el germinado que va dentro, se le tiene que quitar porque es muy fuerte, ¿no? Entonces, pues todo el proceso, ¿no? Ya de aquí ya te he visto hacerlo y es una joda, ¿eh? Bueno. Entonces, aquí en México lo acostumbramos así, pero... que aquí va con todo. Sí. ¿no? Hasta con la colita que va ahí. A veces. Que va a la base del ajo, ¿no? Entonces, pero eso es lo que nos hace repetirlo, por eso ya se lo quita. Bien, entonces, para 6 personas, nada más para que ubiquen, se parten frente al cliente alrededor de 8 kilos de pescado. Dios mío.
entre los cuales tiene que ser fresco, por supuesto, y del Mediterráneo, sí. pescados en el día. Sí, sí, sí. Deben incluir por lo menos 6 diferentes especies, como regla. Entre ellas, una debe ser el cabracho, a fuerza, ¿sale? El cabracho es este tipo de pez que les digo que vive cerca de las, ¿cómo se llama? De la parte rocas, de abajo del suelo marino roca. Y entre las rocas. Están re feos, ¿eh? Tú lo ves y dices, ay, no. De hecho, parecen piedras, ¿no? Se mimetizan con... El cabracho, el que les digo, el cabracho es rojizo. Parece diablito. Ojos saltones. Espina dorsal con púas. Sí, 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 sí. Entonces tú lo ves y dices, el diablo me va a picar, ¿no? Y lo ves y dices, qué feo está eso, ¿cómo me lo voy a comer, no? Ajá. Entonces, pues ya habíamos hablado del lenguado que estaba feo, pero una delicadeza, sí le dice, quítate, ¿no? Está para noche de brujas, ¿sí? Horrible. Y voy a hablar de uno más feo todavía. Entonces, o sea, este es por lo menos de pescados feos. Color rojo. Ajá. ¿No? Entonces, háganse cuenta que este pez lo que hacen obviamente es quitarle la cabeza. Tiene una cabezota muy grande. Muchos de los peces de ahí del Mediterráneo tienen una cabeza grande. El rubio también tiene incluso una frentota, ¿sí, no? Y le llaman rubio aunque es de color salmonado. Entonces, pero por ejemplo, estos peces tienen que, desgraciadamente, la merma es mucha porque le quitan la cabeza, y ya la cola, las altas, y nada más les quedan unos filetitos. Pues tienen mucho sabor. Y eso es lo que justamente da... Son feos por fuera, deliciosos por dentro. Sí, sí. Acuérdense que la belleza se ve en los ojos de quien la mira. En la de un cocinero es por la delicadeza de su carne. Sí, ¿no? claro. Más que producen bien sabores. Bueno, entonces fíjense, 8 kilos de pescado, partidos frente al cliente, frescos, 6 diferentes tipos, entre ellos cabracho. El rape es otro animal horrendo, amiga, horrendo. Se los voy a poner en las fotos de la... De verdad, tú lo ves y dices, ay, también lo voy a comer. Es tan feo que ni siquiera los pescadores lo venden completo, le quitan la cabeza. Para que no vayan a decir. Porque está muy feo, ¿no? Así se le ve la piel así como si la tuviera así como la mucosa expuesta, así como si tuviera los ojos arriba también, pero no es ni redondo ni plano, o sea, es un monstruito, feo, y la bocota así, ¿no? Pero la carne es extraordinaria del rape, entonces, y se ocupa, ¿no? Sobre todo, entonces tiene que haber cabracho, rape, araña. La araña, no crea usted que es una viuda negra que agarramos de una casa y... No, amiga, yo luego pensé en una persona. Yo me fui peor, por favor, ¿no? No pasa malo. No, la araña, para que le dé sabor. La araña suelen llamarla es el agañe de mar o a la araña de mar a un cangrejo, un tipo de cangrejo que es el centollo. El centollo tiene una piel muy fina, una carne súper fina. De hecho, hay centollos, crecen en varias partes del mundo, también muchos de estos peces crecen en otras partes del mundo, pero aquí da la curiosidad que por el tipo de la temperatura del agua, muchas cosas influyen en el sabor. Tranquila el mar, el pez no está tanto tiempo como en movimiento, tienen otros tamaños, son más delicados, ¿no? Sí. Porque incluso el lenguado traen hasta México y son unas cosotas, pues peor de horribles, porque aparte son grandototas, pero ya perdieron todo su perfume que tienen del Mediterráneo. ¿Sale? Entonces, en este caso, ¿de qué estamos hablando? De la araña, ¿ves? Tú la ves, el cangrejo, y lo que tiene es que las patas son muy largas y muy delgadas. Entonces, si lo ves parado, parece araña, literal, así caminando en el mar, pero es un cangrejo. Y nosotros estamos como acostumbrados, sobre todo aquí en México, el cangrejo a como más bien la jaiba, ¿no? Sí. ¿No? Y el cangrejo la jaiba. Exacto, y la jaiba está así como aplastada, aunque sí tenemos tiene las patas más delgadas, más cortas. En este caso, este cangrejo no. Se puede hasta parar con sus patitas y caminar así en el fondo del mar. Y hay unos ejemplares enormes en Japón, enormes en el fondo del mar, porque alcanzan profundidades muy, muy abajo. Son monstruosos, pero son delicadísimos. Y a veces son lo que nos sirven como pata de cangrejo. ¿Sí los has visto que los venden en estos hipermercados? O en muchos lugares muy fifís, donde venden la patota del cangrejo, suele ser de un centollo. Entonces, muy delicada. De hecho, en los centollos no hay hay pescadores que se van a no sé qué parte del mundo en estos barcos así grandotes
en donde que están los les mares de pagan un fríos. dineral a esos pescadores Solo por una temporada. porque se van por temporada y porque aparte Y es el mar es peligrosísimo. peligrosísimo y las jaulas para ellos son unas cosas tremendas Así y es. monstruosas. Y tienen que escoger también los tamaños Sí, para regresarlos al mar, los que están muy exactamente. chiquitos. Así es, sí, Y sí, seguir sí, con sí, el sí. ciclo de la Que se puedan reproducir. y todo. Ajá. Así es, esos son los centollos Ok, de ya. ese programa. Justo. Sí, sí, ya. Bien, entonces fíjense, cabracho, rape, araña de mar. Ujú, El rubio, que es el que les dije, con una Ujú. frentezota. Y luego tenemos otro que se llama merlán y otro pez que es una belleza que voy a hablar en unos momentos más, no voy a decir más, el pez de San Pedro. ujú. También tenemos el buey de mar, que es un cangrejo también del Mediterráneo, pero es el, digamos, el más torote, el que tiene más carne y más Sí. grandotote, con las pinzas y todo. Ese es justamente el buey de mar, por eso Ujú. lo llaman así. Y bueno, hay que decirlo, la langosta normalmente no debe llevarla, sin embargo, puede encontrarla en Ujú. distintos lugares y no quiere decir que por eso ya está mal, ¿no? Digamos que es algo que se le añadió, Ujú. aunque normalmente no Para debería darle haber, más estatus más todavía, chica, ¿no? seguramente, Así sí. es. O para de alguna manera, a lo mejor para la gente que no conoce tanto en el tema de los precios de estos peces, pues considere que porque ya lleva langosta, ya está caro. Que por eso es caro, sí. Pero créanme, hay peces dentro de esta lista que son más caros que la Que la langosta. ¿Sale? Entonces, ya teniendo el caldo, lo que se hace es justamente cocinarse con estos condimentos, con el hinojo, se cocina ahí el pez y luego los pescados Ujú. mezclados y se sirven, como yo les decía, con la tapenade y con la boy. Ujú. Y ya se come con crutones. Delicioso. Si Ujú. usted va alguna vez al sur de Francia, recomiendo Consúmalo. que no se lo pierda por muy caro que esté. Ujú. Aunque no coma 3 días después, Ajá. vale la pena consumirlo, pero en un lugar bien. Sí. Infórmese antes de llegar para que, insisto, no es que va a encontrar lo original, porque eso no existe, No. ¿sale? No, Sino la la que se acerque tradicional. más justamente No, a pero esta como ya, tradición. si ustedes Con escuchan estas este reglas. episodio y ya saben las reglas, ya no le van a dar gato por liebre. Por cierto, Ya se va a poner usted abusado. mando un saludo a mi amiguita Azu, que vive en el Mediterráneo francés, ¿no? Y al chef, a su hijo Oli y al chef Christophe, que es su Ajá. esposo. Entonces les mando saludos a los tres. Saludos, sí. ¿No? Que se coman una bullabesa por nosotros. Nos manden fotos. Sí. Y bueno, voy a hablar ahora del pez de San Pedro. Ujú. Déjame terminar, amiga. No, déjame sí está bien, terminar. amiga. ¿Cuánto Yo no llevamos? digo que no. Ya, nos pasamos de la hora, amiga. Me Así apuro. que si vas a hablar de él, va a ser el Rápido. pan porque ya se nos acabó el pez de tiempo. San Pedro es llamado San Pierre. Es un pez que a mí me En francés. maravilló. Sí. Cuando yo lo conocí, ahora sí hablo como en primera persona, sí, como sí. si me hubiera salido a una cita con él. Ujú. Y sí, lo cocinamos, ¿no? En Ujú. el laboratorio. Pero fue una Te lo cosa... echaste al plato, amiga. Sí, sí lo probé. De hecho, el filete de pescado Murat lo probé también allá, Sí. ¿no? Pero el pez de San Pedro, cuando tú lo ves, tiene, porque ahí es como lo ubicas, tiene un circulito negrito en ambos lados del pez. Es un pez que está como muy ovalado, planito. Curiosamente, si tú lo agarraras así, Ujú. llega a donde está tu pulgar Ok. y tu dedo de Ajá, este lado, ajá. ¿no? Se le llama el pez de San Pedro en alusión a un pasaje de la Biblia. Ok. No te voy a platicar, es por supuesto un pez del Mediterráneo, Ujú. ¿sale? Y es de carne blanca, tiene aletas con espinas, entonces hay que tener mucho cuidado con su manipulación, la piel plateada, ligeramente con tonos dorados. Y la literatura asegura que este pez es uno de los pescados más De los la pescados. literatura asegura que es uno de los pescados más finos que existen y el más delicado de todos los que ya te hablé, Ujú. del Mediterráneo. Ok. O sea, este sería el más caro, Ujú. ¿sale? Y por lo tanto son sabrosos y sustanciosos. Yo les puedo decir que sí. Es Sí, verdad. es verdad. Ok. Y y bueno, por lo tanto, pues ha sido ya tan pescado que es bien difícil encontrarlo, ya está escaseando, entonces no. cuando lo llegas a ver, uy, es un tesoro. Qué mala onda, o sea, Ahora, sí, porque desgraciadamente a veces cuando no hay un equilibrio, eso es lo que promovemos. Oye, ¿y no hay veda? No lo sé si haya, pero sí sé que es muy escaso. Bueno, el pez de San Pedro lo asocian a un milagro que San Pedro tuvo con Jesucristo, con él. Por eso En el pasaje, según Mateo 17, según San Mateo 17, 24 al 27, Ujú. cuenta, se los voy a leer tal cual. Dale. El impuesto para el templo. Al volver a Cafarnaum,
Se acercaron a Pedro los que cobran el impuesto para el templo. Le preguntaron, ¿el maestro de ustedes no paga impuesto? Pedro respondió, claro que sí, y se fue a la casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y le dijo, dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuestos o tributos a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó, los que no son de la familia. Y Jesús le dijo, entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo. El primer pez que pesques, ábrele la boca y hallarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. Acto seguido, se supone que echó a la red. Pedro echa la red, ¿no? Ajá. Atrapa un pez, lo manipula y le saca de la boca una moneda. Es este pez. Ok. Y entonces se dice que como él lo toca, se por crea eso ese tiene las milagro. dos. Y si tú lo ves, parece una huella dactilar. Yo lo vi, te lo puedo asegurar. Y ya nos vamos a poner místicos. Sí. ¿No? Entonces, finalmente es una leyenda. Insisto, no estuve ahí, no supe si realmente pasó así, ¿no? Pero el tema es que esta leyenda es muy bonita porque tiene que ver con ese pez. Claro. Y por eso lo llaman de San Pedro, ¿sale? Porque lo asumen a un milagro. Y pues asumen ahora muchas leyendas, dicen que en realidad la moneda representa esta mancha y otras dicen que no, que son las huellas que dejó San Pedro cuando se dejó tocar el pez para poderle sacar de la boca una moneda. Que de por sí es un milagro, porque si sí o si no fue, en el tema de literatura, el que Jesús le haya dicho que el primer pez es el que iba a pescar con la moneda ya es un milagro, ¿no? Porque ya sabía todo lo que iba a pasar. Sí, claro. Y muchos refieren como estudiosos de la Biblia que finalmente pues los peces también eran criaturas de Dios y por lo tanto él sabía todo lo que iba a pasar. Y se le asocia mucho el pescado, el pez con él, Así es. Entonces, pues básicamente eso es lo que traía el día de hoy, amiga. Muy bien. Eso es lo que les quería platicar. Está bien porque hoy lo pusiste un poco más accesible y comercial. A las no, y que es algo que podemos encontrar un poco más, ¿no? O sea, que realmente sí es más común. Digo, la bollabesa yo la he visto en carta y jamás la he pedido porque cuando veo el precio digo, ay, Diosito, no, mi quincena. Mi pregunta sería, ¿tú crees que te estén dando la seguramente no, seguramente no. Y es el tema que hemos platicado a veces con el tema de los restaurantes de especialidad aquí en México, ¿no? Que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho trabajo encontrar un buen restaurante italiano. O sea, que realmente las recetas sepan a lo que tienen que saber. Ya mucho está ya muy manoseado, industrializado, muy genérico, industrializado. No sabe a nada luego. Es que ahí te va. También el problema de querernos acercar todo es, no nos ponemos a contemplar que tienen que pasar un viaje muy largo. Ya de por sí en temas de sustentabilidad ya estamos mal, porque va dejando una huella de carbono impresionante. Pero déjense eso, vienen a mejor en el embarque, ya sea barco, avión, ya cambió de presurización, ya cambió de altura, cambió de temperatura. ¿Cuánto tiempo va a estar ahí parado donde los pongan? Pero, por ejemplo, es tan sencillo como que a veces ni siquiera la trinche pasta es fresca. Te dan ravioles congelados, o sea, y te los cobran a 500 y tal. No inventes, o sea, tan fácil que es hacer la pasta fresca, pero ni eso a veces hacen. O sea, empezando desde la base. A veces sí, pero es mejor congelar y irlo sacando, ¿no? Claro. Pero ya perdieron. Ya le perdiste. Pero sí te quieren cobrar pues el dineral, es a lo que voy, o sea, es como si nosotros les diéramos. Pero es a lo que voy. O sea, no puedes decir que es auténtico o original, porque tendrías que entonces utilizar harina del trigo de Italia. Claro, es al estilo tal, ¿no? O sea, el huevo traído de Italia, de las gallinas de quién sabe dónde. Pero es como si nosotros les diéramos, amiga, también tamales, como los de cierto restaurante fifí de la Ciudad de México, cuestan 300 y fracción cada trinche tamal, y que lo abres y que se despedaza el tamal. O sea, está más bueno el tamal de la señora de la esquina que esos que venden ahí. También no se dejen engañar, porque a veces también esto de la cocina mexicana, pero no. Aguas. Hay que estudiarla muy bien primero, antes de llamarla con el nombre que quieran poner. Pero aparte, o sea, no, y tiene su propia técnica, las propias tradiciones. No, pero aparte yo estoy en contra de eso, o sea, estás hablando de que estás vendiendo un tamal con hoja santa y con otras cosas, pero ni siquiera sabes hacer el proceso de nixtamalización para que la masa te quede bien.
Entonces, ¿de qué diablos me estás hablando? O sea, nixtamaliza mejor la señora de la esquina y sus tamales te cuestan 20 pesos cada uno, 30 pesos cada uno, no manches. Conocimiento de todo lo que hablamos aquí, ¿no? Desgraciadamente a veces en este boom de querer crear un producto exclusivo, nuevo, innovador, etcétera, olvidamos las cosas tan básicas. Yo entiendo que, pues obviamente si vas a hacer cocina molecular y todos los procesos son caros y por eso a lo mejor el plato incrementa, ¿no? Pero inicias con el proceso. Pero yo sí estoy concuerdo con eso. Y tienes que saber qué significa nixtamalización con qué se logra y con qué cantidades y porcentajes. Exactamente es. O sea, y dices, si vas a crear cocina molecular, que es algo muy complicado de hacer, y no dominas la técnica básica de nixtamalizar, y mira, no manches. Y cerremos con algo. Un producto así no es para todos. No. Y no es la, o sea, es solo una cara de la cocina mexicana. Pero desgraciadamente, ¿sabes qué pasa? Que esa cara es la que representa algún... No creo. Por fortuna, actualmente hay mucha gente estudiosa que está dando a conocer otras caras de la cocina mexicana. Sí, pero como tienen más alcance por temas de marketing, desgraciadamente a veces pasan esas cosas. Sí, no. Por eso es importante que cuando nosotros querramos, bueno, acuérdense que, y esto nada más es tema como de clase, ¿no? De materia. Siempre los que vamos a tener la sartén por el mango somos los usuarios o los consumidores. Nosotros somos los que vamos a marcar qué se vende y qué no se vende. Si nosotros como consumidores metemos las narices, metemos las narices en las cosas, en el origen de las cosas, es más fácil que nosotros, que no nos den la cara de tontos y que no nos quieran dar espejitos caros por algo que es más asequible, más barato y más delicioso en su esencia, en lo más sencillo, vaya, pues, ¿no? Y que no caigamos tampoco en este tema de por moda, por estatus, darle ese lugar a esos sitios que no se lo merecen. O sea, seamos como consumidores más críticos y más, ¿cómo decirlo? Analíticos, críticos, pero que también exijamos precisamente, si vamos a pagar algo, que valga la pena el precio que me están dando. ¿Y a partir de qué? Exactamente. Y es que es eso, o sea, entre más sepamos las cosas, menos nos van a ver la cara. Y de verdad es que nos hemos topado con cada personaje de que no es que, mira, nos presentaron una espuma de no sé qué, pero ni siquiera el consumidor, o sea, nada más por decir que estuvo ahí, que se fue a tomar su fotito, ya alcanzó el máximo y es nada más que les digo por el tema de estatus. Entonces, seamos inteligentes, queridos escuchas barrocos, hay que aprender un poquito más. Y se los dice alguien que no sabe absolutamente nada. No, pero yo no sé ni más paloma. Acuérdense que siempre va a haber alguien más chingón que uno. Así es. Muy bien, entonces, pasada la hora, ¿cómo no? Claro que sí, para no dejarla, perder la costumbre, terminamos entonces con el tema. Así es. Y pues, muchísimas gracias, amiga, por otra semanita más. Estuvo súper interesante el tema. Ya tengo hambre, vámonos a cenar. Y recuerden suscribirse a nuestras redes, a nuestras páginas. Recuerden que tenemos Patreon, hay que suscribirse también. Recuerden que necesitamos igual que nos den su manita arriba, que nos ranquen en las diferentes plataformas donde estamos ahí presentes. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Bye.